Noelia Blanche es psicopedagoga con un posgrado en psicopedagogía laboral, coach ontológica certificada, hace 16 años que trabaja en el ámbito de la psicopedagogía laboral, está especializada en procesos de selección, capacitación, desarrollo, orientación laboral y análisis organizacional. Desde el 2009 es CEO de Grupo Acción Consultora RH, además es docente de nivel superior en la carrera de Recursos Humanos y responsable de gestión del talento humano en una empresa IT. Lourdes Quinteiros es psicopedagoga de la UNSAM desde el 2008, con posgrado en psicopedagogía laboral y especializada en gestión del talento humano, selección por competencias, recruiting IT, capacitaciones y psicotécnicos. Es docente universitaria de la materia psicopedagogía laboral en la licenciatura en psicopedagogía del CAES. Desde el 2013 es HR Manager y directora de consultora CENIT, servicios de selección, capacitaciones a medida y psicotécnicos en organizaciones inteligentes. Además, ofrece formaciones y cursos a través de su escuela online que está en su web. Muy bien. Adelante. Muchas gracias, Maricel. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias, bueno, Maricel. Qué hermoso este encuentro, estar un sábado reunidos conversando sobre estos temas. Nosotras con Noé vamos a estar hablando de selección del talento y recruiting IT. ¿Sí? Los invito a que participen en el chat y luego también al final de nuestra charla va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, nosotras como psicopedagogas laborales en lo que es selección del talento trabajamos con una mirada clínica, retomando un poquito de lo que hablaban Maricel y Gustavo, ¿sí? En todo el proceso nuestra mirada es una mirada clínica psicopedagógica. En este proceso en el que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, con Noelia vamos a ir recorriendo las diferentes etapas, las diferentes instancias y las distintas características, ¿sí? Una pregunta que suele ser muy común es ¿cómo llevar a cabo un proceso de selección eficaz? Y acá encontramos que el proceso de selección tiene que estar alineado a ciertas cuestiones de la organización, a la identidad organizacional, a la cultura, a la misión, a la visión, a sus propios valores y a las competencias cardinales. Estas características van a hacer que el proceso de selección sea eficaz, ¿sí? Esperemos que volvamos para atrás. Acá estamos. En cuanto a selección del talento y al aprendizaje en las organizaciones, queremos comentarles que hay una relación muy subjetiva y muy estrecha, porque la organización tiene que aprender constantemente. Como nosotros, las personas, aprendemos, las organizaciones también deben aprender para poder llevar a cabo un muy buen proceso de selección. ¿Cuál es un muy buen proceso de selección o cuál es un proceso de selección eficaz? Es aquel que puede incorporar a esos talentos ajustados a lo que hablábamos recién. Y nuestra mirada es clínica, como les comentaba antes. Entonces, nosotros vemos al talento no como algo cuantificable, no es digamos, el talento no es un coeficiente intelectual, no es algo objetivo, sino tiene que ver con una subjetividad que lo podemos definir en lo que es gestión por competencia, lo definimos de esta manera. Un talento puede ser alguien que la sumatoria de conocimientos y de competencias enmarcado por la motivación, ¿sí? Entonces, en este aprendizaje de las organizaciones, tienen que aprender sobre sí misma, sobre sus servicios, sobre sus productos, el rubro, el mercado laboral, la comunicación, los procesos internos y sobre sus competencias. Bien. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de competencias? Las competencias son la sumatoria de los conocimientos, las habilidades y las aptitudes. Estas competencias las tenemos nosotros como personas y también las tienen las organizaciones. Hay competencias que se llaman competencias cardinales, que son aquellas competencias que son compartidas por toda la organización. Luego hay competencias gerenciales, por gerencias, y luego más específicas de cada puesto.
En estas competencias cardinales, pensemos, ¿cómo se diferencia una organización? Supongamos, un ejemplo que es muy visible, una organización del rubro bancario va a tener ciertas competencias que va a ser quizás más de organización, de estimación, de planificación, a diferencia de una organización del mundo del marketing digital o de la publicidad, ¿sí? Cómo las competencias son visiblemente muy diferentes. ¿Sí? Bien. En este estudio, en este análisis y en esta gestión por competencias, lo que hacemos es esto de tener una mirada clínica, ¿sí? Saber escuchar. Y esto es súper interesante. En selección del talento es muy interesante. Saber escuchar lo que se dice, cómo se dice aquello que se dice, los silencios, lo que no se dice, aquellas cosas que no se dicen al principio y después se dicen después. Bueno, es la mirada clínica que tenemos en nuestra principal herramienta en selección, que es la entrevista. Ahora vamos a ir recorriendo con mi co-keeper diferentes instancias del proceso de selección. Voy a empezar por el más importante de todos, que es el relevamiento del perfil o descripción del puesto, ¿sí? Esta instancia de relevar, eso que aquello después vamos a necesitar incorporar, ¿sí? Es el primer paso y es el punto de partida. Siempre vamos a volver al relevamiento del perfil. Es aquello que va a funcionar como brújula. Para nosotros cuando pensamos en un proceso, el proceso tiene diferentes instancias, por eso es un proceso. Antes hablábamos de que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, y que un proceso de selección eficaz es aquel que logra incorporar a la persona con mayor ajuste al puesto. Entonces, esta instancia de relevamiento es crucial. Es recomendable que sí o sí se haga en un marco de entrevista, ¿sí? Porque también hay formas de quizás de enviar un formulario y que lo completen y lo hagan de una manera más operativa. Nuestra mirada siendo clínica, vuelvo a insistir, en un marco de entrevista y trabajando en equipo. Cuando me refiero a trabajar en equipo, es el área de recursos humanos o de gestión de talento, gestión de personas, junto con el jefe del área o el gerente del área. Porque estas personas, el jefe o el gerente, va a ser la persona que va a tomar la decisión final. Entonces, en un marco de entrevista, nos juntamos, nos reunimos, conversamos sobre aquello que es lo que necesitamos sumar. Bien. El relevamiento del perfil tiene que ser claro y completo. Es decir, que en la entrevista tenemos que irnos todos a esa entrevista sabiendo claramente qué es lo que necesitamos sumar, cuál es el puesto y completo. O sea, no tiene que faltar información para completar después, ¿sí? Tiene que estar personalizado la organización. Nuestro trabajo en selección del talento es un trabajo artesanal. Entonces, no es recomendable quizás esto, vuelvo a decir lo mismo, esto de usar formularios genéricos, sino que es un trabajo muchísimo más artesanal de acuerdo a las competencias que hablábamos antes, las competencias cardinales, a la cultura de la organización, ¿sí? Hablamos en términos sintéticos y conceptuales. Y acá les quiero comentar, sobre todo para las personas que están interesadas en ingresar o seguir especializándose en este tema, está bueno que conversemos sobre esto. En realidad, en esta entrevista, lo que hacemos es tener como una guía. Empezamos generalmente por los datos sobre modalidad de trabajo, va a ser freelance, va a ser en relación de dependencia, va a ser una pasantía. Los horarios, si tiene guardias pasivas, si va a trabajar fines de semana, ¿sí? El lugar, si va a trabajar en alguna sede en especial. O sea, empezamos por los datos más objetivos, ¿sí? Luego empezamos a conversar sobre aquellos skills, aquellas habilidades técnicas excluyentes y las que sean un plus para el puesto. O sea, cuando necesitamos sumar a alguien a la organización, ¿qué conocimientos tiene que tener? ¿Y son excluyentes? ¿Son un plus? ¿Qué experiencias previas van a sumar? Supongamos, en una organización, si trabajan con Excel,
Bueno, y esa persona va a usar Excel quizás del primer día, es necesario que relevemos en el perfil que es necesario que conozca Excel. O si están implementando una metodología nueva o están implementando SAP o Tango, bueno, entonces quizás va a ser un requerimiento que será un plus, porque esto está enmarcado con los otros procesos que después vamos a ir viendo en este encuentro. Quizás va a haber capacitaciones. Entonces, en esta entrevista conversamos todo esto y conversamos sobre la limitación y el alcance del puesto. O sea, cuáles son sus tareas, cuáles son sus responsabilidades, a quién va a reportar. Hacemos todas estas preguntas y luego la parte donde queremos subrayar es que nos concentramos mucho en los soft skills, las competencias blandas que tiene esa vacante, que tiene ese puesto en particular y que tiene ese puesto para esa organización. Por ejemplo, supongamos, pensemos, los vendedores. Los vendedores tienen necesitan tener, o se requiere que un vendedor, una vendedora, tenga ciertas competencias particulares, ¿sí? Que quizás sean competencias totalmente distintas a las que pueda tener alguien de administración, o un arquitecto, o un operario. Cada puesto en sí tiene sus propias competencias. Y a la vez están las competencias genéricas de la empresa, las cardinales, y además hay que pensar y hay que analizar qué tipo de competencias son para ese puesto, porque un vendedor, para esa organización, perdón, un vendedor en un tipo de organización va a necesitar ciertas competencias por el mismo rubro, ¿sí? Por ejemplo, y para el mismo área, por ejemplo, un vendedor que venda algún servicio o algún producto básico, va a tener ciertas competencias diferentes quizás a quienes representen y trabajen en preventa y demás de servicios o productos premium. Bien. Entonces, este relevamiento del perfil va a funcionar como brújula, como antes comentábamos, y va a guiar todo el proceso que viene después. Nos va a ayudar a redactar el aviso. Vamos a saber, en función de lo que tenemos que buscar, cómo vamos a anunciar nuestra vacante. ¿Cuáles van a ser los medios de reclutamiento? ¿Dónde vamos a publicar ese aviso? Por ejemplo, lo graficamos así. Si estamos buscando un estudiante, un trainee, quizás una muy buena fuente de reclutamiento van a ser las facultades, las bolsas de trabajo de las universidades. En cambio, si buscamos quizás alguien más comercial o operativo, podemos ir por las plataformas más conocidas donde están los avisos. O si buscamos a alguien mucho más específico, una búsqueda más de nicho, como en IT, con lo que vamos a hablar hoy, vamos a hacer mucho del reclutamiento a través de LinkedIn. Entonces, de acuerdo a ese relevamiento, vamos a redactar el aviso, vamos a delimitar por dónde vamos a hacer el reclutamiento, nos va a guiar a hacer el análisis de esos CVs, cuando nos lleguen, preseleccionarlos, quiénes van a avanzar a las próximas instancias y quiénes no, y luego todo el desarrollo de las distintas entrevistas. Es importante siempre trabajar en equipo en esta instancia de relevamiento como en todo lo demás, porque es lo que nos va a guiar siempre. A veces hay cambios, a veces en vez de ser una vacante van a ser dos. Entonces este tipo de comunicación interárea, ¿sí? Cuando estamos dentro de una organización, o bien cuando trabajamos de manera externa con clientes, ¿sí? Acá queremos compartirles una frase muy linda de Steve Jobs, que representa lo que venimos conversando hasta el momento, que es: las personas talentosas trabajando juntas se pulen los unos a los otros, pulen ideas y lo que sale son piedras preciosas. Steve Jobs. En este relevamiento del perfil hay 6 aspectos a considerar cuando hacemos esta entrevista con los líderes y demás. Primero, todos los aspectos estructurales, ¿sí? Estos aspectos más objetivos, de datos, de lugar, como íbamos diciendo. Los skills técnicos y las experiencias que va a requerir el puesto. Los soft skills, las competencias blandas del puesto. Las competencias cardinales. El potencial y la capacidad de aprendizaje. A ver, si bien en todos los puestos es importante y es muy valioso que tengamos potencial y que tengamos capacidad de aprendizaje,
hay ciertos puestos, ciertas organizaciones, ciertas áreas y demás que quizás requieran un poco más de capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque quizás las metodologías son muy cambiantes, o porque las tecnologías son muy cambiantes, o porque va a trabajar con diferentes clientes constantemente, entonces va a necesitar ese tipo de adaptabilidad al cambio y un aprendizaje rápido, ¿sí? Y una de las últimas preguntas que conversamos junto a estos líderes cuando hacemos el relevamiento es en cuanto a cuál va a ser el lugar del organigrama que ocupe esta persona. ¿Mm? ¿Cuál va a ser la forma de contratación? ¿Va a ser una contratación en relación de dependencia? ¿Va a ser por vocación de servicios? Tener toda esa información para luego poder írselo brindar a las personas que vamos a ir entrevistando. Saber la remuneración, ¿sí? Un presupuesto estimado, aproximado. Hay veces que genialmente ya está como súper decidido por una cuestión de equidad interna y demás, pero si no, tener un rango aproximado para luego nos va a facilitar, imagínense, las otras entrevistas. Y también, ¿qué tipo de beneficios particulares va a tener ese puesto? Porque si bien hay muchas organizaciones que ya tienen, digamos, su paquete de beneficios corporativos, la realidad es que a veces difieren de acuerdo a la posición. Por ejemplo, hay ciertos puestos que van a requerir que la persona haga visitas a los clientes. Entonces las organizaciones pueden decir, bueno, para estos puestos se le va a pagar los viáticos o se le va a dar un vehículo de la compañía. Otro beneficio a veces particular son los bonos. Bono por productividad o bono por productividad de equipo, que a veces varían de acuerdo al puesto. Entonces, en este marco de entrevista con mirada clínica y en equipo, hacemos todas estas preguntas, estos aspectos tienen que estar súper claros porque nos va a guiar a lo que sigue. Bien. Bien, ¿y qué sigue, no es cierto? Lourdes hasta ahora nos vino comentando un poco y mencionaba con énfasis esto de la importancia de tener relevado un perfil de puesto. Nos da esto de tener relevado un perfil, nos asegura o nos da un ok interesante para comenzar o seguir en este proceso, ¿no? Porque por ahí hacer una selección de personal no tiene nomás que ver con sentarse enfrente del candidato y entrevistar, ¿no es cierto? Hablamos siempre en términos de procesos, de pasos a seguir. Con este perfil tengo de alguna manera el talento requerido. ¿Qué está necesitando la empresa? Poder contar con esto, no debemos olvidar, ya que Lourdes habló también de organizaciones inteligentes y que aprenden, que una empresa pueda contar con esto de las descripciones de puesto, de poder tener formalizado esto del perfil de puesto, de una descripción, de pasar de lo informal a la formalidad, que organiza, que estructura, también tiene que ver con una organización que se va adaptando, que es capaz de aprender. ¿Sí? A esto nos vamos refiriendo, como por ahí para ir relacionándolo a qué nos referimos cuando mencionamos esos términos. Bien, del talento requerido tengo que llegar a tener talentos para evaluar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el paso siguiente? Justamente acá en grande dice atracción del talento. Muchos, a lo mejor hay muchos acá que están hoy participando o realizan esta tarea. Hablamos en general o estamos acostumbrados a escuchar de la palabra reclutamiento, ¿no? Está perfecto. Hoy, la verdad que se está hablando mucho del término de atracción como un término más global que abarca a toda la organización. Es decir, deja de ser esto de atraer personas que quieran trabajar en mi organización, deja de ser ya solo una responsabilidad del área de recursos humanos y se trabaja en conjunto con toda la organización. Esto debe ser una acción, la verdad que a largo plazo, en donde la idea debe ser de ir mostrando todas las acciones concretas, reales, que la empresa va haciendo en términos de gestión del talento humano para que impacten positivamente en el contexto, ¿no? En las personas que quieran venir a trabajar con nosotros. Trabajar, van a escuchar mucho seguramente, están escuchando esto de la marca empleadora. Bueno, la marca empleadora, que la empresa sea valorada
y que impacte directamente en las acciones de reclutamiento, esto de la marca empleadora. ¿Para qué? Para que la gente esté motivada y nos mande su currículum para las diferentes búsquedas, ¿sí? Entonces, más pensando hoy en esto, Gustavo hablaba de los jóvenes, qué pasaba con la rotación, nosotros vamos a hablar de un mercado especial después con todo lo que es el mercado IT, pero bueno, los jóvenes también hoy van marcando nuevas condiciones en el mercado, ¿no es cierto? Para ellos, por ejemplo, lo más importante en general es trabajar en un ambiente agradable, ya dejan de pensar tanto en la seguridad social. Entonces, esto de una marca empleadora fuerte para ellos es muy atractivo. Entonces, en general estos jóvenes también suelen elegir, por ejemplo, empresas en donde puedan crecer, en donde puedan aprender, en donde puedan ver posibilidades de desarrollarse. Por eso hay que trabajar en conjunto todas las áreas para decir, bueno, ¿cómo mostramos todo esto que tenemos para ofrecer? Porque no se ve en un aviso. Necesitamos más acciones para que se sientan motivados y nos manden su CV, ¿sí? Entonces, trabajar en conjunto, siempre, por supuesto, viendo las condiciones, el contexto, el mercado laboral, las características de los trabajadores que estamos buscando, porque ellos también van imponiendo nuevas prácticas. Entonces, poder trabajar en conjunto tiene que ver un poco con este rol que acá marcamos de agente de cambio, ¿no? Trabajar con los líderes, con los responsables del área, en esto de generar nuevas prácticas en la gestión del talento humano, que por supuesto van a impactar en la cultura organizacional y hacen que podamos ir acompañando a los líderes en las nuevas necesidades que también el mercado exige. Bien, una vez que ya hice todas las acciones de reclutamiento, ¿no? De atracción en realidad de los candidatos, viene meramente lo que hablamos de selección, la selección propiamente dicha. Para esto les traemos a Gaturro, que nos gusta mucho y siempre es muy figurativo en lo que uno quiere mostrar, o a mí me gusta mucho. Gaturro dice, en la oficina se ve todo. Están los prolijos, los obsesivos, que anotan todo en su agenda. Están los ultra tecnológicos, que organizan todo en su iPhone. Y después estamos nosotros, los normales, dice Gaturro. La verdad que me pareció muy interesante porque digo, bueno, ¿qué desafío nos plantea? En la oficina se ve todo. ¿Cómo hacemos nosotros en un proceso de selección para poder detectar todas estas cuestiones que después, tarde o temprano, en la oficina se terminan viendo? Obviamente que siempre nuestra guía y nuestra brújula va a ser detectar las competencias que nos requiere el perfil de puesto, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿con qué herramientas contamos nosotros en el proceso de selección para poder detectar en las entrevistas, por ejemplo, como una herramienta, esto que después se ve en la oficina, ¿no es cierto? Como dijo Lourdes también, la entrevista siempre como un medio fundamental, como una herramienta fundamental en nuestros procesos, ¿no? Estamos formados, sabemos qué tipos de entrevistas existen. Obviamente que la herramienta aquí son las preguntas, podemos utilizar diferentes tipos de preguntas. Siempre tengo que tener en cuenta que esta entrevista es un diálogo, por supuesto, entre dos o más personas y siempre con un objetivo específico, ¿no es cierto? Que va a ser evaluar el perfil de puesto que me están requiriendo con el perfil de la persona. Ese es mi parámetro. Y en todo el proceso de selección, yo tengo que aplicar todos los procedimientos que puedan ser necesarios para evaluar y medir qué. Los conocimientos, las competencias. Se habló mucho de motivaciones en la charla anterior. Bueno, acá también debemos detectar las motivaciones de las personas, ¿no? Evaluamos cuáles son las características de esta persona en relación al trabajo que va a tener que hacer, a los grupos que se va a tener que integrar, a su capacidad de aprendizaje, también en relación a poder adaptarse a esa empresa que se va a incorporar. No solo cuál es su motivación, sino también poder detectar cuál es su potencial. Por eso es importante saber para qué empresa estoy trabajando. Hay veces que, bueno, que voy a estar como interno trabajando, en donde voy a tener más clara la cultura de la organización, los objetivos, pero hay veces que trabajando como externos debemos indagar y saber para qué empresa estoy trabajando, como para ver
si esta persona es acorde también y se va a poder adaptar a esta cultura organizacional. Volviendo un poco al tema de las preguntas, existen diferentes tipos de preguntas que uno las va adaptando, por supuesto, de acuerdo también a las necesidades, a lo que queremos relevar. Preguntas abiertas, cerradas, de sondeo. Si hablamos en términos específicos de competencias, que un poco es lo que nos introdujo Lourdes, existen las preguntas por competencias, que muchos hablan de esto de las preguntas por incidentes críticos, que en realidad lo que hacemos con este tipo de preguntas es apuntar directamente al comportamiento de la persona, tratar de relevar comportamientos pasados y en base a esos comportamientos pasados poder prever comportamientos futuros. Siempre en relación a las competencias que necesito evaluar, ¿sí? Otra herramienta con la que contamos, que quizás muchos los conozcan, es el Assessment Center, el método Assessment Center, que también, no olvidemos que estamos atravesados por nuestra mirada clínica, ¿no? En donde tanto lo que es, tenemos un conocimiento específico de lo que es la herramienta del juego, ¿no? Acá se utiliza el juego, lo que es una herramienta situacional, se dice, para evaluar competencias, en donde por medio del planteo de situaciones problemáticas a resolver a través de juegos, se trata de evaluar las competencias de las personas. En general, estas situaciones que se plantean están relacionadas directamente con el puesto que va a tener que cubrir. Suelen ser grupales, este tipo de actividades. Y bueno, les decía, a través del juego, de la observación, vamos evaluando qué competencias tiene la persona. Hoy también le traemos este término de la gamificación, con esto de se ha introducido totalmente lo digital en las empresas, por supuesto en nuestros procesos también, y específicamente ahora hablando del reclutamiento y la selección, es la incorporación del videojuego o las plataformas de roles en estos procesos que también se está utilizando mucho y que es una herramienta que se puede empezar a incorporar y que nos da muchísima información acerca de los candidatos. Otra de las técnicas o herramientas con las que contamos dentro del proceso de selección para poder detectar y evaluar a la persona son las pruebas o los test que estamos formados académicamente y que obviamente vamos adaptándolas o aplicando específicamente a aquellas más relacionadas con el adulto y con el mundo laboral. Pruebas psicométricas, pruebas proyectivas, pruebas cognitivas. Podemos estar aplicando directamente un psicotécnico o pueden ser pruebas que complementan, por ejemplo, una entrevista. Bien, una vez que realicé todas estas etapas, pude entrevistar, hacer algún assessment, viene el momento de la decisión, ¿no? Y de la elección. Aquí es importante aclarar que en general, tanto trabajando como externos o dentro de una empresa, nosotros presentamos en general una terna. ¿Qué quiere decir? Preseleccionamos de todas estas personas que evaluamos, aquellas personas que son más acordes al perfil. Recuerden que siempre nuestro parámetro de comparación es el perfil de puesto. Entonces, presentamos esta terna a la línea, decimos nosotros, al jefe de área, al responsable, para que de ahí sea el líder el que toma la decisión. Nosotros no tomamos la decisión. Aquí es muy importante destacar nuestro rol. En recursos humanos hablamos mucho de esto del rol de staff, ¿no? Que acá estamos en un rol de asesoramiento. Es el momento en donde, por supuesto, nos juntamos con la línea, vemos qué duda tiene de los informes, hacemos también nuestras apreciaciones, pero el momento de la elección y específicamente de la decisión es de la línea. Bien, cumplido y de alguna manera resumido un poco este proceso, con Lourdes nos planteamos otro tema que queríamos traer y que complementa, porque ambas estamos hoy trabajando en empresas IT, en empresas de tecnologías, que realmente nos ponen un poco en jaque todo este proceso que venimos mencionando. Y si bien, bueno, algunas cosas podemos mantenerlas, muchas de otros procesos es necesario que lo vayamos adaptando. Tenemos un claro ejemplo de un mercado que nos impone prácticas
un tipo de empresas totalmente relacionadas con la innovación, el cambio y la evolución, que también deben adaptar sus procesos para poder estar al alcance de las necesidades que impone el mercado laboral, ¿sí? Un claro ejemplo de donde empezamos a salirnos de los libros y empezamos a necesitar estas organizaciones que aprenden. Primero, ya fui mencionando, pero el Recruiting IT es justamente esto. Todo lo que hagamos en relación a la atracción de talentos que estén para puestos que se deban cubrir relacionados con la informática, con las tecnologías de la información. Así que a eso nos referimos cuando hablamos de Recruiting IT. ¿Qué pasa en este tipo de mercado, no? Antes de pasar un poquito a esta slide, quiero contar un poquito de este mercado. Les decía, es un mercado cambiante. Hoy, la verdad que hay una escasa oferta de personal y una gran demanda de puestos. Tenemos a la CESI, que es la Cámara de la Industria Argentina del Software, que comenta que, por ejemplo, en el último año hay 15.000 puestos sin cubrir en todas las industrias. O sea que imagínense que por año quedan 15.000 puestos que no se cubren. Esto va generando una gran rotación de personal. Además, se trabaja mucho con las nuevas generaciones, esto de la generación Z, que están todo el tiempo buscando las últimas tecnologías, desafíos que los motiven, que no se estanquen. Entonces, realmente esto nos marca que los procesos tengan que ir cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque acá la selección deja de ser masiva. ¿Qué quiere decir? Yo ya no publico un aviso y tengo el mismo resultado que obtendría con otro tipo de puestos. Acá necesito hacer una búsqueda más puntual, más persona por persona. Obviamente que se utiliza la metodología de reclutamiento que más utilizamos terminan siendo las redes sociales, principalmente LinkedIn, que es una red social profesional, porque ustedes deben pensar que en general estas personas no están en una búsqueda activa de trabajo. Sí, suben sus perfiles en general en esta red profesional, pero bueno, hay que empezar a contactarlos, a cada uno, ir evaluando realmente cuáles son las condiciones que tienen en sus puestos laborales, por qué condiciones cambiarían de trabajo. En base a eso, empiezo a hacer un análisis y ver, bueno, ¿qué tiene la empresa para ofrecer? ¿Cuánto puede flexibilizar las condiciones para realmente atraer a este candidato? Entonces, el perfil técnico, por supuesto que va a ser muy importante, fundamental, tenemos que saber sobre estos perfiles técnicos, no ser expertos, por supuesto, porque acá se trabaja en equipo. Entonces siempre la parte bien específica técnica la termina indagando la línea, pero bueno, debe ir de la mano con las competencias y por supuesto con las motivaciones y los intereses. ¿Sí? Nuevamente volvemos a esto. En este rubro es muy importante poder detectar qué es lo que lo puede mover para decidir por otra empresa, ¿no? Obviamente la capacidad de adaptación y de aprendizaje en estos candidatos también es muy importante. No olvidemos que se trabaja mucho en equipo, con metodologías ágiles, con equipos funcionando. En esto que hablamos de la rotación, se incorporan en equipos que ya están funcionando, por lo tanto, deben estar todo el tiempo adaptándose y aprendiendo nuevas maneras de trabajar. Así que esas competencias son fundamentales que podamos ir evaluando. Y como reclutadores nos volvemos, yo digo, como negociadores, ¿no? Aprendemos mucho a negociar. Esto de, que les decía, poder analizar, bueno, ¿qué condiciones tiene esta persona? ¿Qué condiciones le podemos ofrecer? En base a lo que espera, a lo que necesita, a lo que está buscando de un nuevo puesto laboral. Bueno, pero luego específicamente a ver cuáles son las condiciones que deben tener o que debemos evaluar, las competencias que debemos evaluar de estos candidatos, ¿no? Bien, es apasionante. El mundo IT, la psicopedagogía laboral, y es apasionante. Nos apasiona. Las características importantes en estos perfiles. Queremos que recorrer estas 4, en realidad son 4 que están enumeradas, pero son un mundo en sí.
Es muy importante las experiencias previas que tengan, ¿sí? O la tecnología que hayan utilizado, el seniority, digamos. Si es junior, si es semi-senior, si es senior. Y acá nos queremos frenar un segundito y destacar la mirada clínica, ¿sí? Eh, Porque no podemos cuantificarnos, no podemos cuantificar a las personas, entonces muchas veces el seniority no nos dice mucho más que el seniority, ¿sí? Hay personas que quizás son junior, es decir, no, quizás necesitamos, supongamos, necesitamos cubrir una vacante de semi-senior y en el proceso encontramos a un perfil que quizás no llega a los 3 años, pero trabajó con la tecnología que necesitamos. Y además tiene un montón de competencias blandas, relacionadas a las cardinales que habíamos hablado antes. Entonces, poder, digamos, tener esta flexibilidad, esta mirada clínica sobre los candidatos. Hay ciertas competencias blandas que son un poco compartidas por todos los perfiles IT, ¿sí? Después hay algunas que obviamente, supongamos, sin meterme en cuestiones técnicas ni aburrirlos con temas técnicos, un diseñador web va a tener ciertas competencias blandas diferentes quizás a las de un programador. Pero en sí, todo el mundo IT comparten ciertas competencias blandas, que las podemos resumir como capacidad de análisis, pensamiento lógico, atención al detalle, perseverancia, innovación. Por sus tareas van a necesitar tener desarrolladas o con potencial de desarrollar estas competencias blandas y es súper fundamental. Estas son algunas que nombramos acá como las más importantes. El pensamiento lógico, la atención al detalle, ¿sí? Por las tareas que hacen, tanto programadores como analistas funcionales, como los testers y demás. La motivación que tenga la persona por sus tareas, por sus responsabilidades y el aprendizaje. Porque si bien pueden tener mucha experiencia, ¿sí? Y haber trabajado con muchas tecnologías y tener un muy buen seniority, un perfil súper destacado, el mundo de la tecnología es un mundo que cambia todo el tiempo constantemente. O sea, el futuro ya es ahora. Entonces, estas tecnologías se van todo el tiempo actualizando, buscan innovar, buscan tener como metodologías más ágiles, se llaman metodologías ágiles. Entonces, en estos cambios es constante el aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son las características en recruiting? Es esto de la actitud proactiva que nos hablaba Noé, ¿sí? Esto de LinkedIn y demás. En lo que es selección IT, quizás no hacemos tanto selección del talento, sino que tenemos una actitud muy proactiva de búsqueda, de salir a buscar y salir a proponer la oferta, la vacante, el puesto, la propuesta que tiene la organización con la que estamos trabajando. Para poder trabajar en IT, que es una pregunta que me hacen muchas veces alumnos en las redes y demás, es necesario, antes de IT, tener fuertes conocimientos y experiencias en proceso de selección del talento, ¿sí? Conocer las características del ecosistema, de las empresas de tecnología, que tienen como, digamos, una metodología, una cultura que comparten entre sí, muy distinta quizás a otras. Las funciones y las responsabilidades de cada puesto, que parece una obviedad, pero son muy detallados. El ciclo de vida del software y las aplicaciones. Como decía Noé, si bien luego las entrevistas técnicas las hace el líder de la línea y demás, como selectores IT, como selectoras IT, debemos entender de lo que estamos hablando. Acá es muy importante el tema de la comunicación y el trabajo en equipo. Si no estamos comprendiendo nada, es muy difícil que nos podamos entender. Comprender en detalles las competencias de estos perfiles, ¿sí? Las competencias blandas, me refiero. Y bueno, hablando de tanto que hablamos de competencias blandas, ¿cuáles son las competencias blandas que debemos tener nosotros? Porque estamos como hablando mucho de las competencias de la organización, las competencias IT, las competencias de los recruiters, que es un tema muy, muy interesante. Acá enumeramos algunas con Noé, después pueden ir cambiando, acuérdense, sobre
las competencias cardinales de la organización en la que estemos trabajando y demás. O si trabajamos de manera externa, como justamente en mi caso y también Noé trabaja así. La comunicación, ¿sí? Ganar un buen nivel de comunicación. Las relaciones interpersonales con la organización, con las áreas, con los candidatos, las candidatas. Este es un rubro, es un mercado muy cambiante donde va a demandarnos tener todo esto. Más allá de que en selección también, obviamente, pero acá un poco más notorio o más fuerte esa competencia. Constancia, adaptabilidad y tolerancia a la presión. Acá nos frenamos un segundito, retomando lo que estamos hablando, es muchísimo de hacer búsqueda, es muchísimo de hacer headhunting. La realidad es que si nosotros publicamos un aviso, se pueden postular, sí, pero no es el mismo caudal de personas que en otro tipo de puesto. Entonces hay que tener mucha constancia, adaptarnos a los cambios que van surgiendo, a los cambios de tecnología, a los cambios, etcétera, van surgiendo todo el tiempo. Es un ambiente muy dinámico y cambiante. Tolerar la presión, porque hay veces que está todo para que se dé la persona y un día antes que ingrese o el mismo día que ingresa a la organización te avisa que no ingresa. Dinamismo para poder tener, digamos, esta adaptación a los cambios y a las diferentes partes y a las diferentes personas que conformamos estos procesos. Una orientación a la mejora continua. En cuanto a esto de atracción del talento que nos contaba Noé, siempre intentamos buscar nuevas formas más eficaces y que nos acerque más a lo que necesitamos. Obviamente competencias digitales. En esto no hay que ser, digamos, realmente tener como un gran conocimiento en competencias digitales tan técnicas, ¿sí? Competencias digitales nos referimos a un muy buen uso de las redes sociales, poder compartir publicaciones que sean, digamos, visiblemente estéticas, y sobre todo ponemos foco mucho en LinkedIn. Y obviamente, como psicopedagogas laborales y trabajando en selección IT y hablando sobre el aprendizaje en las organizaciones, una competencia muy importante es el aprendizaje, la orientación al aprendizaje continuo. Así que acá estamos, vamos llegando al final, les vamos agradeciendo un montonazo haber estado, haber participado. Bueno, chicas, hermoso escucharlas, la verdad que un placer acá, atrapada con su discurso y además viendo la cantidad de participación que hay. Muchos comentarios, sí, preguntas, comentarios, muy interesante, chicas. Y comentarios varios, agradecimientos, felicitaciones, la verdad que muy lindo. Así que lo que vamos a hacer es elegir algunas de las preguntas que están en el chat, porque son muchas, pero sí, les decimos a todos los que dejaron sus preguntas ahí que, como dijo hace un ratito Maricel, nos pueden escribir de manera individual a cada una de nosotras. Estamos para ustedes, para responder todo lo que quieran saber, así que tanto por mail, por LinkedIn, por Instagram, pueden escribir y así vamos contestando las preguntas. Bueno, hay muchas muy interesantes, no sé por dónde empezar. Muy. Pero sí, me parece, hay un comentario interesante antes de las preguntas de Luz María que dice, fundamental que existan las descripciones de puesto actualizadas para tener claridad del perfil que estamos buscando. Me parece que hacer énfasis en eso en las organizaciones, ella comenta que en algunas pymes es una gran área de oportunidad, totalmente, Luz. Bien, me parece que sí. ¿Cuántas veces ha sucedido o ha escuchado o a alguien le ha pasado que uno ingresa a un trabajo y es como que no saben lo que hay que hacer porque no está escrito? Entonces los primeros días de trabajo del empleo son como una tortura porque y están como boyando en la organización, al no tener un manual, al no tener escrito, o al no estar actualizado. Porque claro, si no está actualizado, como que exacto. Claro, el tema de la actualización es fundamental. Inclusive también evita esto de la superposición de tarea en cuantas organizaciones, que hasta puede ser un motivo por el cual nos llamen para una intervención, ¿no es cierto?
¿Cuántas veces hay, bueno, la gente repite la tarea, no sabe qué tiene que hacer, pierden tiempo? La verdad que organiza muchísimo, sí, sí. Sí. Acá hay otro comentario, también aprovecho porque me parece que suma mucho, que es esto tan importante de la tolerancia a la frustración y presión, tanto en el recruiter, ¿no? Que es muy importante, dice como la escucha activa tanto en los postulantes como en los empleadores. ¿Qué opinan sobre esto? O sea, sí, la tolerancia a la frustración Sí. más en Haití, ¿no? En Debe Haití, ser como... ¿sabés cuando Lourdes sí. recién comentaba esto de lo que nos pasa, que tiene que entrar la persona y nos dice ese mismo día que no? Se me vino, hay muchos memes de esto, digamos, de nuestras caras de desilusión. Y bueno, trabajamos constantemente, avanzamos, hacemos etapas, entrevistas grupales, técnica, propuesta, mail con la propuesta, aceptó y se cae en el camino. Yo creo que acá trabajamos constantemente en todas las áreas, pero bueno, en lo que es Haití se ve todos los días, sí. Bien. Bueno, muestro una pregunta. Dale, eso es buenísimo, Lu. De Fernando Lombardo, si podrían repetir los tipos de habilidades, skills, por favor. Igual, Si les bueno, parece, también... les dejo mi mail, perdón, si les parece les dejo mi mail, así no nos demoramos y seguimos con el evento, lourdes.quinteiros@consultorasenir.com.ar. No me molesta para nada que me escriban, que me pidan lo que necesiten, así que escríbanme, pero así no nos demoramos y vienen las chicas con capacitación que las queremos escuchar. ¿Sí? Escríbanme. Bien, perfecto. Esto, y además, otra cosa importante es que nosotros vamos a compartirles todas estas presentaciones después. Sí, por eso sí. Así que las presentaciones también... y también van a estar nuestros mails, Lu, también ahí, ¿no es cierto? También. Así no demoramos acá, sí. Exactamente, bien. Había uno de los juegos que yo vi por ahí. Sí, Noé, vos nombraste en los assessment, ¿a qué se refieren con los juegos? Pregunta Fernando. Sí, la vi y me encanta. En realidad, bueno, esto de los juegos, lo que se elabora, yo decía, situaciones problemáticas, ¿no? Se plantean diferentes situaciones a resolver. Puede ser desde un juego grupal que se tienen que ir a una isla y tiene que elegir tantos elementos para llevar o un solo elemento de una lista y ponerse de acuerdo, en donde ahí uno empieza a evaluar, bueno, trabajo en equipo, comunicación, habilidades de negociación para poder ponerse de acuerdo. Puede ser ese tipo de juegos o puede ser hasta un role-playing, por ejemplo, en donde para un puesto de atención al público se le plantea a una persona alguna situación, llega un cliente enojado, tuvo tal situación personal, te reclama estas condiciones, como que se plantean roles, si bien no va a ser directamente con una situación laboral, sí pueden ser o se puede proyectar a lo que puede vivir en su puesto específicamente. Hay infinidad, son los juegos que en general conocemos, manejamos, adaptados. Porque la verdad que, bueno, un libro de Assessment Center yo no conozco, pero esta es la magia de poder crearlos en base a lo que necesitamos. Sí. De manera artesanal, de acuerdo a la organización, de acuerdo a lo que necesitamos observar, bueno, un juego que los ponga en situación para poder analizar o tener algún índice de esas competencias. ¿Tienen trabajo en equipo? ¿Qué tipo de comunicación tienen? O cuando necesitamos, por ejemplo, líderes, ¿qué tipo de líder es? Entonces se pone en situación para intentar observar. Bien, y hay algo que quiero aclarar en esto, que también se trabaja con roles, ¿no? En donde en general no estamos solos, también se trabaja con la línea, en donde también hay planillas, se trabaja con planillas de observación, en donde están las competencias, los puntos que se deben observar. Entonces luego se junta todo eso y se arma un informe, ¿no? Bien, buenísimo. Muchas Bárbaro, gracias. Chicas. Yo compartiría una última que me parece que es de respuesta corta, que es esta de Luz. ¿Cuál es el medio más efectivo de atracción de talento actualmente en las empresas y por qué? Bien, es interesante. La verdad que no existe un método más atractivo para decir en general. Para decir esto hay que analizar contexto,
mercado, para quién estamos buscando, qué tipo de perfil estamos buscando. Por ejemplo, para el mundo IT, ya decíamos, ¿no?, que esto de la publicación del aviso masiva no nos da mucho resultado, ¿no? Hay que buscar en LinkedIn, en redes profesionales, inclusive también, que no mencionamos, hay muchos portales del rubro IT, en donde la gente se anota o carga su CV, así que ese también es un buen nicho, el portal IT, por ejemplo, más específico de IT, porque por ahí existen los otros portales de empleo en donde tienen una nómina de todos los perfiles y bueno, no hay tanto IT. Los específicos son los más recomendados. Si voy a estar buscando un junior, un estudiante de cualquier perfil, por supuesto que las universidades, ir a los lugares en donde los chicos están estudiando, las personas están estudiando, trae muy buenos resultados ahí. Por ejemplo, un reclutamiento en una universidad, donde se estudie la carrera. Claro. Entonces, la verdad que hay que ir adaptando el método a el perfil que estamos buscando. Yo quisiera agregar, por último, y ya damos paso, que quiero retomar algo que dijo Maricel, con lo que me quedé pensando en cuanto a esto de las modas y demás. Y con la pregunta que nos hacían recién de la atracción, considero que para hacer una buena atracción del talento, tiene que ver con el aviso, ¿no? Primero, ¿dónde, no? Pero esto de la comunicación, ¿qué puedo comunicar de esta organización? Digamos, ¿qué es lo mejor de este puesto? Con una mirada clínica, yo me la paso en LinkedIn y a veces veo cosas que me sirven como, bueno, como aprendizaje de esto no. Ah, esto está buenísimo, mirá cómo comunicó esta colega tal cuestión. Me parece que tiene que ver con una mirada subjetiva de esa organización, de ese puesto, siendo verdaderos, siendo sinceros, la verdad, destacando aquello que va a ser lo más importante, el potencial de ese puesto. A veces nos basamos en Haití en cuestiones muy remunerativas y creo que la cuestión de la subjetividad y de sentirnos bien donde trabajamos siempre va a ser lo más importante. Entonces, a ver, ¿por qué una persona se quisiera incorporar a este puesto? ¿Qué es lo más importante de esta organización? ¿Qué es lo que está bueno? Sobre todo si somos parte de la organización, la conocemos bien. ¿Qué es lo bueno de esta organización? Porque es una forma de, te estoy haciendo una propuesta, te estoy invitando a que formes parte de. Entonces, creo que siendo sinceros, conociendo la organización, uno puede hacer una buena atracción del talento. Habrá personas que se ajusten y habrá personas que no. Y bueno, será cuestión de encontrar a esa persona que sea para ese puesto y que se sienta bienvenido a esa organización. Excelente, chicas. Muchísimas gracias. Acá hay aplausos, hay agradecimientos, hay felicitaciones. Así que hermosos comentarios. Muy lindo. Gracias, chicas, súper claras. A ustedes y a la gente.